Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: «No lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti». Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: «Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres». Luego Jesús dijo a sus discípulos: «El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras». Palabra del Señor. Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y hermanas? Me da gusto saludarles como siempre en este domingo, Día del Señor. Y en la liturgia de la palabra dominical de este día nos ubicamos en el domingo 22º de este tiempo ordinario. Hemos escuchado este Evangelio de San Mateo en el capítulo 16, versos del 21 al 27. En un primer momento ubicamos este Evangelio en el primer anuncio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. El Maestro camina con sus discípulos, se dirige hacia Jerusalén, y en ese caminar nuestro Señor enseña a sus discípulos, los va instruyendo. Por eso les dice que va a padecer en manos de los hombres, va a padecer esta pasión, esta muerte y resurrección. Pero como hemos escuchado, Pedro se lo lleva aparte y trata de disuadirlo. Pero fíjense, ¿qué pasa? Jesucristo reprende a Pedro y le dice: «Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar, porque tu pensamiento, tu modo de pensar, no es de Dios, sino de los hombres». Posteriormente, hermanos, en la otra parte, Jesucristo pues invita a sus discípulos a tomar la cruz y a seguirlo. Es un seguimiento radical. Jesucristo, quien quiera ser sus discípulos, le da esa enseñanza. Un Jesús que lo quiere todo. La pregunta evangélica que posteriormente también escuchamos: ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? Nos las tendríamos que hacer, hermanos, a todos nosotros, porque esa pregunta es fundamental para la vida de cada uno de nosotros, para la vida de fe. Es la misma pregunta, fíjense, que San Ignacio de Loyola hizo a su discípulo Francisco Javier, San Francisco Javier, patrono de las misiones, quien después de pensarla tuvo un cambio en su vida, una conversión, y se convirtió en un santo misionero que llegó a bautizar a tantos y tantos indígenas que no conocían la salvación de Dios. La misma pregunta que convirtió a San Francisco Javier, hoy el Evangelio de Jesús nos la hace a nosotros. Es importante, hermanos, que reflexionemos bien, porque la respuesta que le demos depende de toda nuestra felicidad. A menudo nuestros afanes están puestos en las cosas del mundo, es decir, en las cosas temporales, y no ponemos nuestra esperanza, nuestra salvación en las cosas eternas, es decir, en las cosas del cielo. Fíjense, la salud del cuerpo, el progreso intelectual y afectivo de nuestra persona, los bienes materiales, el dinero, todos los placeres de esta vida. Y olvidamos los auténticos valores del espíritu que nos llenan y que son los que perduran. Olvidarme un poco de mí mismo significa no estar tan pendiente de mi vida material, mi buena imagen, mi buena reputación, de lo que piensan los demás de mí. Una serie de cosas
que he de saber perder para ganar una vida más profunda y sana, fíjense, que es la que nos dará mayor felicidad. Si nosotros queremos que en nuestra vida haya más felicidad, hemos de escuchar y reflexionar y dar una respuesta clara y concisa, pero sobre todo, hermanos, comprometida a la pregunta fundamental que hoy nos hace el Evangelio de Jesús. Este seguimiento es un camino que el Señor nos invita a seguir. Fíjense, Jesús instruye y advierte a sus discípulos sobre el camino a seguir, pese a que sus discípulos no entiendan de ninguna manera el camino de la cruz. Si el Maestro es el Mesías que ha de restaurar el reino esperado por el pueblo de Israel, ¿cómo puede ser que ahora diga que va a padecer mucho por parte de los sumos sacerdotes y los escribas? Eso no forma parte de la lógica humana. Por esto Pedro reacciona tan fuertemente y le dice: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti, como lo escuchamos en Mateo 16, 22. Hermanos, pero Jesús, que conoce la voluntad del Padre, sabe como hijo que ha de ir a Jerusalén, obediente a cumplir esa misión, a sufrir y morir y padecer la cruz. El camino de Jesús es diferente del que esperaba el pueblo, por supuesto. Por eso, hermanos, Jesús asume la esperanza del pueblo, pero para llevarla a cabo ha de ser la voluntad del Padre. Su reino será fruto del misterio de la cruz, con su muerte y resurrección. Por eso Jesús hace una propuesta nueva a sus discípulos y también, hermanos, hoy nos la dice a nosotros, que somos sus discípulos actuales, que somos la Iglesia Católica del siglo XXI, que hoy nosotros somos los cristianos y queremos seguir el Maestro. Y por eso hoy nos dice el Señor: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Pues, hermanos, esta es la propuesta cristiana a seguir: negarse a uno mismo para salvar a la propia vida, renunciar a uno mismo, a las pasiones, a los afectos, a tantas cosas que nos pueden alejar del Maestro y que son obstáculos para ser verdaderamente discípulos del Señor. No poner tanto el corazón en las cosas temporales, en los placeres de esta vida, sino en las eternas, las cosas que están allá en el cielo. Y para todo esto tenemos que renunciar a las cosas temporales. No tendrá ningún sentido por sí solo, pero la finalidad de la renuncia es encontrar el tesoro de la vida eterna. Eso es la clave, eso es la reflexión. Eso, hermanos, es la invitación de hoy. No se pierde nada, no tengan miedo, hermanos, sino que se gana todo. Toda la incertidumbre y debilidad se convierte en esperanza jubilosa, porque allá vamos a estar todos un día allá en el cielo gozando de la vida eterna. Hay que saber perder para ganar. Grábense esta frase: hay que saber perder para ganar. Por eso nosotros creemos en el amor a Dios, que nos lo demuestra en el amor al prójimo. Y para poder amar a los demás, fíjense, hemos de saber cuáles son sus problemas y necesidades. Hay que sensibilizarse a los hermanos más necesitados, a los pecadores, a los más enfermos, para así poder ayudarlos. Es la manera como podremos ayudar y amar a los otros. Renunciar y dar no es nunca la finalidad, sino que va acompañado de amor y la caridad, por supuesto, y nosotros lo sabemos. No podemos olvidar que Dios es Padre y bueno, Dios es misericordioso y nos enseña a vivir, a actuar con misericordia. Por eso hoy, hermanos, le pedimos que nos ayude, que nos motive a ser misericordiosos como el Padre, para que, aceptando la doctrina del Hijo, actuemos y vivamos con caridad y misericordia para con nuestros hermanos, aquellos que nos rodean, el vecino, los amigos, la familia, aquellos hermanos que necesitan de nosotros. El que quiera venir conmigo, dice Jesús, que tome su cruz y que me siga. ¿Cuál es tu cruz? ¿Tu matrimonio, la familia, tu profesión? ¿Cuál es tu cruz? Esa cruz hay que aceptarla y hay que cargarla con ese amor, con esa misericordia del Señor. Pues que el Señor en este domingo nos haga sentir su amor y su misericordia, que tomemos la cruz, que nos neguemos a nosotros mismos
para que vayamos al encuentro del Señor. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Les mando un abrazo fraternal, como ya saben, de su hermano, de amigo, el Padre Paco Javier. Seguimos en oración, nos seguimos cuidando en casita. Que pasen bonito domingo familiar. Cuídense, paz y bien.